Ok, parece que ya están ahí, ya está el técnico. Bueno, hermano, tenemos un nuevo estudio. Los estudios que estábamos dando el domingo en la tarde, se nos ha estado yendo atrás. Estamos atrasados como 2 estudios de acuerdo al currículo que debemos de llevar los domingos en la tarde. Cuando viene el hermano, pues él está dando los estudios también de hechos para poder alcanzar. Se está también agarrando la tarde del domingo. Vamos a cambiarlos de la tarde del domingo, los estudios, para el miércoles, algunos, hasta que los alcancemos. Pero para febrero debemos de salir con el libro de los hechos, hermano, y con este currículo, para empezar la segunda parte en la segundos 6 meses del año con otro nuevo currículo. En marzo, abril, empezamos el libro de Romanos, así que hay que prepararnos también. ¿Okay? La responsabilidad de ser miembro de la Iglesia de Cristo. Estas son una etapa de estudios breves, hermanos, el cual lo hemos, si ustedes han visto que los empezamos y los tratamos de terminar. Una de las cosas también que quisiera yo añadir a esta plática, hermanos, es que me siento muy orgulloso de que hay muchos hermanos que van al tanto con el estudio y están rápidos para encontrar citas. Tenemos al hermano Víctor, al hermano Montoya, las hermanas también allá atrás. Son rápidos, es bueno. Estoy viendo que ya están listos para un estudio ustedes también, para dar un estudio. Pero hermanos, como todos los estudios muy breves, vamos a esperar en leer lectura, preguntas, un pequeño comentario breve, pero vamos a dejar leer las escrituras. Si usted encuentra algunos pasajes, vamos a esperar, yo les digo cuándo los pueden llevar adelante, para así no perder tiempo y a ver si acabamos el estudio. La responsabilidad de ser miembro de la Iglesia de Cristo. Siempre pregunto si ustedes saben cuál es la responsabilidad. La responsabilidad de ser miembro de la Iglesia y porque hemos llevado varios estudios semejantes a esos, hermanos, vamos a decir la Iglesia de Cristo. ¿De qué iglesia estamos hablando, hermano? La Iglesia del Señor, el cual compró con su propia sangre. La responsabilidad de ser miembro. ¿Saben que tenemos una responsabilidad nosotros como miembros de la Iglesia de Cristo? Pero una responsabilidad bastante grande, hermanos. Bastante grande. En algunos miembros no se nota, pero en algunos miembros sí. Entonces, la clase es especialmente para aquellos que no notan que tenemos una responsabilidad muy grande. Jesús nos dejó una responsabilidad aquí en la tierra, bastante grande, hermano. Pero no imposible de hacer. Simplemente que tenemos que sentar nuestra mente, poner nuestro corazón primeramente en la obra de Dios, para que nosotros podamos llevar esa responsabilidad, o de otra manera, estamos reprobados. En la carta a Tito, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 8, vamos a leer esta escritura. Estos versículos los vamos a usar para llevar adelante el estudio, y claro, vamos a reforzarlos con algunos otros hermanos también, pero primeramente vamos a leer esos. Son 8 versículos. Que lo tenga por ahí. Tito 1, del 1 al 8. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador,
a Tito, verdadero hijo, en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre, y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Okay. Hermano, yo creo que me equivoqué, le dije capítulo 1, ¿verdad? Sí. Capítulo 3, versículo del 1 al 8. Bueno, ya el perdido ya se soltó, hermano. Eso fue un calentamiento de escritura. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nos hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la generación y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Está ahí, hermano, está cierto, está bien. Gracias, hermano. Ok, fíjense, leímos 7 versículos, vamos a dejar el 8 para después. El apóstol Pablo empieza en el capítulo 3, versículo 1, con una palabra muy extensa, hermano, que debemos de poner mucha atención. Recuérdales. Cuando ustedes oyen esta palabra, ¿qué es lo que ustedes primeramente se imaginan cuando se dice recuérdales? Algo que ya se había dicho, hermanos. Aunque la escritura no enseña ninguna información donde Pablo haya estado en Creta. Pero de acuerdo a la escritura nos lleva, de acuerdo a la expresión del apóstol, nos lleva que sí estuvo Pablo en Creta. Y sí los instruyó a los cretenses. Recordemos que esta es una isla, hermano, de Creta. Cuando hablamos de, siempre les pongo Jerusalén primero para que se ubiquen. Y luego sigue Antioquía. Y luego Cesarea. Y por acá, hermanos, acá por acá, hay una isla que así se llama Creta. Okay. Esto se menciona mucho cuando Pablo es prisionero y es llevado a Roma, menciona esta isla, pero no menciona, como ha mencionado, que estuvo en Corinto, que fue a Filipos y hacía otras iglesias de Efesios, pero no, la escritura no nos especifica claramente que él haya estado en Creta. Pero si vemos con atención el primer versículo, dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. ¿Okay? Tuvimos que entrar un poquito a la Biblia hebrea, que se llama interlineal griega. Y miren cómo dice la interlineal griega, y ahora me dicen si él realmente nos está diciendo que él ya estuvo ahí. La interlineal griega nos dice: por causa de esto dejé en Creta, para lo que quedaba por hacer, acabase de poner en orden. ¿Ok? Ese es lo que nos da la Biblia interlineal. Déjeme decirle la Reina Valera. La Reina Valera dice, en el capítulo 1, versículo 5, dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses las deficiencias y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Te dejé en Creta. Entonces, esa palabra nos puede indicar que ahí estuvo él, ¿verdad? El interlineal que acabamos de leer también nos dice: por causa de esto dejé en Creta para lo que quedaba por hacer, acabases de poner en orden. Entonces ahí estuvo. Ya con este versículo, hermano, del capítulo 1, versículo 5, el interlineal griego, cuando hace un poquito de búsqueda, ya nos da a entender que sí estuvo Pablo. Por eso usa la palabra recuérdales. Recuérdales lo que yo ya les enseñé a ellos. Recuérdales. Al mismo tiempo, en estas palabras, hermano, pues la podemos aplicar a nosotros mismos.
Y es lo que estábamos recordando nosotros ahorita. Les estoy recordando, o nos estamos recordando todos, la responsabilidad de ser miembro de la iglesia de Cristo. Así que recordemos cuál es la responsabilidad. Bueno, sabemos, hermano, que Tito, déjame ver un poquito más de historia, antes de entrar más de lleno al estudio. Tito anduvo mucho con el apóstol Pablo y Bernabé en casi todos sus viajes. Pero en Hechos, en el libro de los Hechos, se mencionan estos viajes, hermanos, de Pablo y Bernabé, el primer viaje, el segundo, el tercero, pero en casi ninguno de ellos se menciona el nombre de Tito, casi ninguno de ellos. Así que, hermanos, quisiéramos encontrar algo que nos diga que verdaderamente Tito andaba con Pablo y que él tenía la capacidad de poder quedar en Creta y poder arreglar la deficiencia de la doctrina que existía con los cretenses. Si vamos primeramente ahí en Tito capítulo 1 versículo 4, ¿qué nos dice? A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Ahí está. Capítulo 1 versículo 4 dice: verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Segunda de Corintios capítulo 8. Segunda de Corintios capítulo 8 y versículo 23. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre vosotros. En cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo. En las iglesias, perdón, y gloria de Cristo. Ok, ahí está, hermano. Ok, déjame leer ahí mismo en el capítulo 8 de 2 Corintios. Voy a agregar unos versículos más, hermano, ya que vimos este. En cuanto el de 23, en cuanto a Tito, es mi compañero y ¿qué? Colaborador para con vosotros en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y la gloria de Cristo. Dice el 16, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. El 17, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Entonces, para poder entender las escrituras, hermano, a veces que pues nos damos vueltas y vueltas, pero si no leemos los contextos, nunca vamos a poder agarrar el mensaje completo. So que esta primer parte que hemos hablado es referente, hermanos, de que estemos atentos a los contextos de todas las citas para poder entender. Porque si llegáramos nosotros a preguntar en dónde dice que estuvo Pablo en Creta, ¿en cómo lo podrían ustedes identificar? O si alguien les pregunta, ¿en dónde dice que Pablo estuvo en Creta? ¿Verdad? Ahora, ¿cómo lo comprobarían? ¿Ande? Tito capítulo 1 y versículo 5. Ahí lo podemos comprobar. ¿Ok? Ahora sí ya tenemos una cita, ¿verdad? Para comprobar eso. ¿Cómo comprobamos que Tito fue colaborador de Pablo? ¿En qué versículo? Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 23. Podemos leer 16 y 17. Y compañero. Pero hermanos, así que hemos aprendido algo. Muchas veces nos encontramos con una pared cuando estamos leyendo la escritura y luego decimos, bueno, ¿y ahora para dónde? ¿O cómo está eso? Pero todo es posible. Nomás necesitamos encontrar. Esta palabra, fíjense, nos llevó a recordar todo lo que estábamos leyendo ahorita. ¿Por qué les dijo recuérdales? ¿Por qué le encomendó a Tito, Pablo le recomendó a Tito, recuérdales? Como ya dijimos, porque él ya les había instruido a la doctrina. Lo único que le estaba diciendo a Tito
recuérdales lo que yo ya les he enseñado. ¿Okay? Así que esa palabra nos llevó a buscar, hermanos, a buscar dónde es que podíamos comprobar que Pablo estuvo en Creta. Ahora ya lo sabemos, ¿verdad? Ok. Eso es, hermanos, escudriñar las Escrituras. Escudriñar las Escrituras. Vamos un poquito más adelante. La responsabilidad de ser miembro de la Iglesia de Cristo. Y vamos a regresar ahí mismo en Tito, capítulo 3. ¿Ok? Y vamos a ver la parte positiva en 2 versículos nada más. En 2 versículos. El punto número 1, la responsabilidad de ser miembro de la Iglesia de Cristo es, primeramente, agradar, 1, a Dios con buenas obras. Así que ahora sí ya lo vamos entendiendo, ¿verdad? ¿Okay? La responsabilidad de ser miembros de la Iglesia de Cristo es, primeramente, hermanos, agradar a Dios con buenas obras. Tenemos que agradar a Dios primeramente. Si no, entonces no somos miembros de la Iglesia de Cristo. ¿Okay? Versículo 1 y versículo 2 del capítulo 3 de Tito. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Ok. En el versículo 3, en el capítulo 3 y versículo 1, hermano. Ok, sí, versículo 1. Nos da 2 cosas que debemos hacer para poder nosotros tomar que estamos haciendo buenas obras. Hay 2 cosas ahí que debemos de hacer. Que se sujeten, Una, sujeten. y obedezcan. Ok. Y la tercera es obedezca. Vamos desarrollando, ¿ok? Para aquellos que no saben, ¿ok? La responsabilidad de ser miembro de la Iglesia de Cristo. Ok, ya encontramos 2. Ahora vamos a buscar 5 en el versículo 2. Que no difamen, Ok, Delicioso. déjenme, que no sean bendicidos, vamos a poner este A y luego vamos a poner 1, 2, 3, que no que difamen, y luego la 4, que no sean bendicidos, que no sean pendencieros, ok, la 5, que sean amables, ok, aquí va, difamen, pendencieros, amables, ¿qué más? mansedumbre. Ok, aquí es lo que dice. Amables, mostrando que Toda mansedumbre. toda mansedumbre. No dice poquita, toda mansedumbre. La otra. ¿Cuál es la otra? Falta una. Deben ser 7 con los 2. ¿Del puro 2? Deben de ser 5 en el 2 y 2, ya hicimos 2 en el primero. ¿Cuál es esta? Miren la última que me acaban de dar. Para con todo el mundo, con toda la Todo el mundo, ahí está, hermano. A todos los hombres. Todo el mundo. Es lo que da el verso.
Ahí está. Fíjense, ya sacamos la responsabilidad. Siete órdenes que nos da la Biblia aquí, que nosotros debemos hacer. Fíjense, si tenemos la responsabilidad de ser miembros de la iglesia de Cristo, tenemos que sujetarnos y obedecer la ley terrenal. Porque muchas veces, hermano, como cristianos, tenemos la mente y los ojos puestos en el cielo, pero no obedecemos la tierra, y es parte de las cosas de Dios. Debemos de enseñar que somos cristianos cuando obedecemos y nos sujetamos a la ley. Porque la ley no es mala porque no se porta mal, ¿verdad? Y les estoy dando ya el versículo. Recuérdales, ¿ok? ¿Dónde podemos decir eso? Sujetas. Así que tenemos que obedecer la ley en la tierra, pero hay una excepción por la cual no podemos obedecer la ley. Una pequeña excepción. ¿Cuál fue la pregunta que hizo? Ok. Primero tenemos que obedecer la ley terrenal. Aquí está la ley terrenal y a los hombres. Aquí en la tierra. Pero hay una excepción cuando no obedecemos estas cosas. Hay una excepción cuando no podemos obedecer. Cuando no debemos obedecer según las órdenes que nos den, de acuerdo a las órdenes que nos den la autoridad. Si no van con lo que dice la palabra de Dios. Ok. ¿Qué nos dice Hechos capítulo 5, versículo 27 al 29? Hechos. Capítulo 5, 27 al 29. Cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio y el sumo sacerdote los interrogó, diciendo: os dimos órdenes escritas de no confirmar, enseñando en este nombre. Y he aquí, habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Okay. Si hay algo que la ley de los hombres esté en contra de las cosas de Dios, entonces no podemos obedecer. Pero lo dijo, es necesario obedecer primero a Dios que a los hombres. Pero si las reglas están de acuerdo, nosotros debemos obedecer la ley terrenal de los hombres. Debemos de obedecerlas. Solamente que nos quiten de las cosas de Dios, hermanos. Nos quiten de las cosas de Dios. Así que el versículo 1 y el versículo 2 lo vamos a complementar con un contexto hacia atrás, contexto inmediato. En el capítulo 4, versículo 11 de ahí de Tito, vamos a leer varios versículos. Capítulo 4, versículo del 11. Tito, sí, perdón. Tito, capítulo 4, capítulo 2, perdón. Capítulo 2, del versículo 11 al 15. Que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Ahí está. Versículo 14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso ¿de qué? De buenas obras, hermano. Y si no las hacemos, estamos faltando. Estamos faltando como miembros de la iglesia de Cristo. Fíjense, nos purificó. Dice que se dio a sí mismo para redimirnos, salvarnos de toda iniquidad, limpiarlo y purificarnos también, para así y hacer un pueblo propio, celoso de buenas obras. Aquí ya nos agregaron, hermano, el celoso.
Celoso quiere decir, hermano, que debemos estar realmente bien sujetos a la ley de Dios y a sus mandamientos. ¿Queremos ser miembros de la iglesia de Cristo? ¿Podríamos con todas estas cosas, hermano? Porque si no las hacemos, entonces no llevamos la responsabilidad que Cristo nos está dando a través de la Santa Escritura. No se nos vayan a arrepentir de ser miembros de la iglesia de Cristo, porque hermanos, tenemos un ser todopoderoso, y tenemos muchas promesas que Él nos está dando, pero para obtenerlas, hermanos, necesitamos ser un pueblo celoso de buenas obras, para poder nosotros agarrar la responsabilidad que Dios nos dio a nosotros como ciudadanos de su pueblo. Así que purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahí estamos. ¿Podemos borrar? Okay. Ahí Tito también, Tito Vi que 3. estaban apuntando por eso. ¿Dónde? Tito 3, 8 también. Sí. La palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles. Okay. Ahí está la conclusión, hermano. Ya estamos. Ahí está que dice un hermano. ¿Sí? Para buenas obras. Vamos a ir más adelante. Vamos al punto número 2. La responsabilidad de ser miembro de la iglesia de Cristo, en punto número 2. Ahora vamos a dar la razón de todo esto que hemos estado hablando, hermanos, al principio. La razón por lo que debemos hacer buenas obras y llevar a cabo todos estos requisitos, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo, que dice el versículo 3 del capítulo 3 de Tito, Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Okay. Ahí está el motivo por qué nos está exigiendo la Escritura en el capítulo 3 del versículo 1 y el versículo 2. Todos estos 7 requisitos que acabamos de ver aquí, hermano, nos los está exigiendo porque ya no somos, dice que, porque nosotros también éramos, está hablando que en el pasado. Lo único que quiere decir esto, hermano, que los que no son ahorita, no pueden hacer estos requisitos. Los que éramos, quiere decir que ya fuimos limpiados por la sangre del Señor, ya fuimos limpiados, así que ahora sí tenemos requisitos para ser un miembro de la iglesia de Cristo. Entonces debemos hacerlo, porque antes no lo éramos. Por eso dice ahí, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. ¿Qué es insensatos? Irreverentes. Sin entendimiento, hermano. No teníamos entendimiento. No pensábamos, no sabíamos de todas estas cosas. ¿Qué más se dice? Rebeldes. Desobedecíamos la ley divina. Rebeldes, éramos muy rebeldes. No recordamos ese tiempo de nosotros, en otros tiempos. Rebeldes. ¿Qué más? Vamos a escribirlos. Insensatos. 2, rebeldes. ¿Qué más? Extraviado. Chico grande. Extraviados. Quiere decir que no teníamos un rumbo fijo, hermanos. Estábamos como las olas para allá y para acá. Perdidos. ¿Hay algo más? Esclavos.
del mal. ¿Qué más sigue? Viviendo malicia. Viviendo en malicia. Ok, la 6. Aborrecibles. Aborrecible. Y luego, aborreciéndonos. Unos a los otros. Entonces aquí cabe en plural, aborreciéndonos. Se tiene que ahora el versículo 3 nos da 7 cosas, 7 cualidades también. Las contras de que están del versículo 1 al versículo 2. Fíjense, todo lo que éramos. Ahora vimos también en el 1 y 2 todo lo que debemos ser. Esto lo pongo aquí nomás para recordar. ¿Ok? No teníamos ningún sentido, hermano. No teníamos entendimiento. Nos rebelábamos en las cosas de Dios. Extraviados en el mundo. Esclavos del mal. Así era. No queríamos las cosas de Dios. ¿Ok? Viviendo. ¿Viviendo qué dice ahí? ¿Ok? Dice ley esclavos de concupiscencia y delitos diversos, viviendo en malicia y envidia. Y luego aborrecibles. Le caíamos gordo a la gente, ¿verdad? Pues es que no podíamos caer bien. Quizás teníamos un lenguaje medio vulgar o una actuación vulgar y la gente pues no nos pasaba, hermano. Principalmente los cristianos no nos pasaban. Y la última dice, aborreciéndonos unos a otros. La venganza existe. Ojo por ojo, diente por diente. Nos vamos al Antiguo Testamento, cuando andamos en el mundo. ¿Cómo se menciona eso? Pero ya no existe, hermanos. Nosotros tenemos que ser sujetos a las leyes terrenales, a los hombres, obedecer a la ley terrenal, no difamar a nadie, no pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para todo el mundo. Toda la contra de lo que estamos viendo aquí. ¿Lo puedo borrar? Sí, ¿verdad? Ahí está la Biblia. 7 por 7, hermano. Acabamos de ver aquí. Vamos a hablar lo positivo y acabamos de ver el negativo de las personas. Así que lo positivo se hace, hermano, porque ya no estamos en lo negativo, ya no estamos en la maldad, ya no estamos en aquel tiempo. Por eso debemos ser positivos para poder con las responsabilidades de ser miembros de la Iglesia de Cristo. Hermano, ahí primera de Pedro 4:2. Dígame. No vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, dispensación y abominables idolatrías. Ya basta. Ese era en otro tiempo. Ahí está. Vamos a ver más ejemplos de esos. Efesios capítulo 4 versículos 17 y 18, hablando de los insensatos, hablando de los que estábamos sin entendimiento. Y la Biblia lo menciona. Efesios 4, 17 al 19. Esto pues digo y requiero. Al 18. Y esto pues digo y requiero del Señor que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entremedecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. A nosotros no les aprendemos de ellos. Ok. ¿Se fijan, hermanos? 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, ya no andéis. ¿Qué nos da a entender esta frase? O sea, alguien se estaba portando mal, ¿verdad? Ok, alguien se estaba portando mal. Vamos a la palabra preferida de este estudio. Recuérdale. ¿No va la palabra amonéstales? ¿No cabe ahí? Amonestarlos, exhortarlos. Eso es hablar con ellos, una conversación. Esto es recordar.
lo que habíamos hablado ahorita, recordar quiénes éramos, qué Dios había hecho para nosotros, para que nosotros tuviéramos esos privilegios de ser miembros de la iglesia de Cristo. Pero estamos recordando algo, ¿entiendes? No se nos vaya a olvidar. Que no se nos vaya a olvidar. O sea, hay que recordar, hermano. Antes, cuando nosotros queremos caer de la gracia del Señor, hay que recordar lo que Dios nos ha ofrecido y lo que Dios quiere de nosotros. Y también para tener mansedumbre con nosotros, porque si ya Dios nos perdonó, a veces no queremos perdonar al hermano. Así es, hermano. Así Se es. nos olvida que nosotros andábamos también. Igual, o sea, a veces tratamos al mundo como hicimos allá en el rancho, con la punta del pie. Los tratamos mal, sin saber que ahí estábamos también nosotros, en un tiempo. Bueno, aquellos que no nacimos en la iglesia de Cristo, ¿okay? Quizás muchos que nacieron bajo la iglesia de Cristo, pues su vida fue un poquito más, mejor ejemplos. Pero aquellos que no nacimos con la doctrina del Señor, que fuimos más extraviados de la verdad, posiblemente estábamos haciendo cosas indebidas a la voluntad de nuestro Dios, hermanos. Y que debemos que tener mucha paciencia. Así que dice el 18, teniendo el entendimiento, dice, no andéis como los otros gentiles, o sea, pecadores, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios. ¿Por la qué? Por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. La dureza de su corazón. Así es, cuando les habla uno de la palabra, no penetra nada, hermanos. Un corazón bien encallado. Pero eventualmente la palabra de Dios suaviza ese corazón. Tiene poder y suaviza ese corazón. Así que rebeldes. Ahí en la carta de Tito, capítulo 1, versículo 10, estamos dando ejemplos nada más. ¿Cómo son los rebeldes? Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Ahí está. Contumaces, hermanos, en griego es rebeldes. Así que, porque hay muchos rebeldes hablando de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. O sea, la Biblia nos comprueba todo esto, hermano. Esclavos del mal. Santiago capítulo 4. Del 1 al 4. ¿Qué nos dice? ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros, codicias y no tenéis, matáis y ardéis en envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahí está. Así que, hermanos, pues si nosotros no andamos con la mansedumbre, si no vamos en obediencia, pues esto es lo que causa el viejo hombre. Esto es lo que causa. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Porque dice uno, te salió el viejo hombre. Y así es, hermano. Porque no estamos llevando la responsabilidad de que somos miembros de la iglesia de Cristo. Por eso hay envidias, por eso hay contiendas, por eso hay pleitos, por eso hay divisiones, hermano, porque no llevamos la responsabilidad. Y mientras no entiendamos la responsabilidad del cristiano en la iglesia de Cristo, entonces estas cosas malas pueden suceder, hermanos. Por eso que debemos estar en una sola mente y en un solo parecer, para que pensemos lo mismo, porque la Biblia ese es el lenguaje que la Biblia nos está enseñando. Las buenas obras. Nosotros fuimos hechos, fuimos escogidos para buenas obras. Para buenas obras, hermano. Porque ahí nos dice, ahí mismo dice el 14 que en Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras, hermano. Así que esa es la responsabilidad
que nosotros tenemos que llevar como ciudadanos del pueblo de Dios. ¿Sabía usted todas esas responsabilidades en su vida de cristiano? Pues ahora ya lo sabemos, hermanos, y ahora tenemos que llevarlas adelante, porque Dios no se agrada, hermanos, si no agarramos nuestra responsabilidad. Él ya agarró su responsabilidad, y pues Él ya nos purificó. Ahí mismo el 14 lo dice, nos purificó, nos redimió, nos purificó, para que nosotros fuéramos un pueblo celoso de buenas obras. Él ya hizo su parte. ¿Cuál es la parte que estamos haciendo nosotros para agarrar la responsabilidad que nos dejó? Simplemente, 1 Corintios 11:1, dice Pablo, ser imitadores de mí, como yo de Cristo. Entonces tenemos que ser imitadores. Todo lo que hizo Cristo en la tierra es lo que el cristiano debe de hacer aquí en la tierra. Humilde, dejó su trono de gloria para venir, hacerse hombre como nosotros, y pobre, porque fue hijo de un carpintero. Todo dejó por nosotros. Él ya hizo su parte. Ahora nosotros tenemos que imitarlo en su manera de ser. Tenemos que imitar su manera de ser aquí en la tierra. Primera de Juan 2:6. Dígame, hermano. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ok, ahí está. Así que debemos andar como él anduvo. Porque acuérdense que la maldad, hay algún versículo bastante fuerte, pero es cierto, en 1 Corintios capítulo 6 y versículo del 9 al 11. ¿Qué nos dice? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicadores, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los varones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Así que nosotros, si andamos en el viejo hombre, como dice, o andamos en todas estas cosas, hermanos, malas, nunca podemos entrar en el reino de nuestro Señor. También el apóstol Pablo nos lo recalca en Gálatas, ¿cómo se llaman? Los deseos de la carne. Gálatas 5. Okay. Los deseos de la carne. Vamos a poner Gálatas 5, 19 en adelante, dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, a los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí está, otro. Pero también dice: mas el fruto del Espíritu es gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Está bien clara la escritura, hermanos. Así que tenemos una gran responsabilidad. La responsabilidad de no volver hacia atrás, no ser como antes. La responsabilidad de ser imitador de Cristo. ¿Okay? ¿Me decía, hermana? ¿Usted tenía algo que decir? Sí, en el 11, hermano, dice: y esto eras alguno de los, ahí en 1 Corintios Ah, sí. 6:11, y esto eras alguno de nosotros, mas ya han sido lavados. Así es. Ya vencidos. Otra vez nos vuelve a recordar el viejo hombre. Pero mire, ahí en Filipenses capítulo 3, versículo 17, ¿qué nos dice, hermano? Filipenses 3, 17. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome. Filipenses capítulo 3, versículo 17, hermano. Hermanos, sean imitadores de mí, y mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Cuál es el ejemplo que estamos dando? Preguntémonos así, miren. ¿Cuál es el ejemplo que estamos dando?
Se los dejo ahí, nada más. Porque si nosotros podemos dar el ejemplo que Cristo dio aquí en el mundo, hermanos, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Es una responsabilidad de nosotros ser imitadores, hermanos, ser imitadores de mí y mirar que lo que así se conduce según el ejemplo que tenéis en nosotros. Claro, nosotros sabemos quién es Pablo. O sea, él, como dice en el 1 Corintios capítulo 11 y versículo 1, por eso también se incluye en él, porque él sí llevó a cabo lo que Cristo le estaba pidiendo, que era la responsabilidad para ser miembro de la iglesia de Cristo. Así que dice Pablo, ser imitadores de mí y mirad que lo que así se conduce según el ejemplo que tenéis en nosotros. Es una alerta. Una alerta. ¿Ok? Ahí en el 4:8, hermano, de Filipenses dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Ahí está, si es digno de alabanza, en esto pensamos. Bien, hermanos, vamos a regresar a Tito, a la carta de Tito, capítulo 3, y vamos a leer estos versículos rápidamente. Los voy a leer, voy a empezar en el 3, que ya lo leímos, para poder así brincar al 4. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo, y luego ya nos habla de todo lo que fuimos en otro tiempo. Pero, aquí está, la palabra esta, pero, ¿ok? Cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Okay? Tenemos que tomar esta responsabilidad para ser miembros de la iglesia de Cristo. Tenemos que tener responsabilidad, hermano. ¿Okay? Dice el 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. 7, para que justificados por su gracia viniéramos a hacer ¿qué? Ahora sí nos va a gustar esto, ahora sí nos va a gustar. Y si viniéramos a hacer ¿qué? Herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Pero sí se puede ganar, hermanos. Eso se puede ganar. Pero necesitamos hacer esto. Tener la responsabilidad como miembros de la iglesia de Cristo. Si no, ¿cuál herencia? Pues no lo que estamos nosotros trabajando para poder alcanzar esa corona de vida. Pues entonces agarremos nuestras responsabilidades, hermano. No le digamos no a la obra. Cuando la obra de Dios nos necesita, digámosle sí. Nos debemos a Dios. Recuerden que nos dice que nos limpió, dice, nos purificó, para que fuéramos un pueblo celoso de buenas obras. Es lo que hizo. Entonces no podemos rehusar cuando la obra nos pide del trabajo de nosotros. Es nuestra responsabilidad la obra del Señor aquí en la tierra. Debemos dejar que el mundo se conduzca según el ejemplo que hay en nosotros, hermanos. ¿Y cuál es el ejemplo que estamos poniendo para que el mundo venga a los pies de Dios? ¿Cuál es ese ejemplo? Preguntas sobre preguntas que el cristiano se debe hacer todos los días de su vida aquí en la tierra. ¿Cuál ejemplo? ¿Cuál es ese ejemplo que estamos poniendo? Así que fíjese la conclusión, lo leyó el hermano, pero vamos a recalcar un poco. Palabra fiel. Fíjese cómo va a recalcar todo lo del resto que hemos leído del capítulo 3. Desde el versículo 1 al versículo 7. Recalca, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero. ¿En cuáles cosas? Que insistas firmemente, le dice a Tito. Firmemente, todo esto que acaba de mencionar. Quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Palabra de Dios, hermanos. Es palabra de Dios. Así que hay que insistir con firmeza. Con firmeza. Dice, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Las obras nos piden. La obra de Dios nos pide nuestra presencia, hermanos.
nos pide nuestra presencia. ¿Sí? Bueno, pero es que yo ya vine a la iglesia, yo ya vine, ya me reuní, pero es todo. Ok, entonces, ¿qué ejemplo nos estamos poniendo a los de afuera para que vengan a Dios? ¿Agarrar una rutina? ¿Una simple rutina? ¿O servir o preocuparnos por la obra del Señor? Procurar. Tenemos que procurar la obra del Señor, porque esa es la responsabilidad que nos dejó, pero para ser representantes de la iglesia de Cristo, o miembros de la iglesia de Cristo, hermano, ya nos dijo el capítulo 3 de Tito, versículo 1, versículo 2 y otros versículos que acaban de leer. Necesitamos la responsabilidad que debemos de llevar como miembros de la iglesia. ¿Se fijan ahora? ¿O ahora es más pesada la carga, hermanos, cuando ya nos dimos cuenta? Porque siempre ha sido lo mismo, nomás que muchos no queremos abrir nuestros oídos a la palabra de Dios y no nos damos cuenta de lo que realmente es un cristiano, realmente lo que es un miembro de la iglesia de Cristo. Eso es todo lo que hemos hablado. Recuérdales, todos los días es preciso, dite a ti mismo, recuérdate. Sí, hermano. Hermano, en el versículo 8, en Tito 3, me llama mucho la atención. Dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que instas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Para los que creen en Dios, procuren siempre agradar a Dios en todo. ¿En todo? Entonces ahí está la clave. Entonces, si nosotros queremos tener una responsabilidad de ser miembro de la iglesia de Cristo, siempre debemos estar agradando a Dios, y lo que agrada a Dios siempre es lo bueno. Así dice que no nos vamos a salvar por nuestras obras, sino por la gracia de nuestro Señor. Pero Dios quiere que hagamos buenas obras, porque eso le agrada a Dios. Eso le agrada a Dios. Bueno, nosotros, hermano, antes de bautizarnos, yo hablo por mí, antes de bautizarnos, yo no nací en una familia cristiana. Teníamos una ley terrenal, y esa ley terrenal la obedecíamos y a veces no la obedecíamos, y cuando no la obedecíamos, lógicamente que había consecuencias. Cuando uno se hace cristiano y vuelve a los pies de Jesucristo, tiene dos leyes, la celestial y la terrenal, pero es más importante la celestial, y Dios nos manda, hermano, que nosotros también debemos de obedecer las leyes terrenales, pero siempre y cuando vayan de acuerdo a la voluntad de Dios. Así es. Dice, recuérdales, si esta ley que es de terrenal no va de acuerdo a lo que Dios agrada y acepte, no participen de ella. Recuerda que tú ya eres cristiano y que no puedes participar de esta ley. Ahí es. Por eso dice mucho recuerdo. Y mire, acerca de la ley terrenal, se me había pasado decir, Romanos capítulo 13, versículo del 1 al 5, dice: sometese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte, ¿de quién? De Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Dice 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados, o sea, los que llevan la ley, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, otra vez, a la ley terrenal, no solamente por razones del castigo, sino también por causa de la conciencia. Así que tenemos que obedecer también la ley terrenal. Pero acuérdense que todo vaya de acuerdo a las cosas de Dios. ¿Preguntas, comentarios, hermanos? Ahí en la primera de Juan, hermano 2. Sí, adelante, hermano. 24, dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros, y lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Pues es Cristo esto sobre lo que os engaña, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie
os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en él. El 28 dice, y ahora, hijitos, permanecer en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él. A ver, vamos a